Manolo nace en el 19 y fallece en el 90 en esta casa. Nace en una casa, un rancho, como él lo describe, por acá cerca, humilde, en el pueblo de San Miguel, hoy 18 de julio, pero para los viejos sigue siendo San Miguel. Rodeado de su... ¿Dónde queda? Muy cerquita de Chuy, en la frontera. Él dice que... Cerca del Fortín. Muy cerquita del Fortín. Y él dice que se crió entre militares y contrabandistas, que estaban muy cerquita. Rodeado de su abuela, su madre, en un rancho bastante modesto, donde, bueno, él aprende valores que después van a acompañarlo todo a lo largo de su vida. Anécdotas que él cuenta de chico, ¿no? De alguien que viene a pedir yerba y le pregunta a la madre cuánto hay, y dice la madre: hay poco. Bueno, dale la mitad. Valores que luego, todo a lo largo de su vida, Manolo, desde los diferentes abordajes que podemos encontrar, desde lo social, la política, las artes, enseñando gratuitamente a los alumnos, como lo aprendió con Torres García. Desde cualquiera de esos puntos de vista, una palabra clave que se encuentra desde todos los relatos: es un hombre muy solidario, muy querible, muy integrador. Y esta casa que vamos a ver, que fue dibujada y construida por él, es un espacio de docencia, un espacio de encuentro, que todo a lo largo de su vida, en los 30 años que vivió aquí en Maldonado, fue llenada por las voces de muchos de las grandes voces del Uruguay, intelectuales, artesanos, de todo borde, de todo origen, de todo el espectro social, político y cultural. Así que bueno, por aquí entramos en la parte, vemos a la izquierda la parte de habitación, que él construye primero. O sea, toda esta casa la diseña y la construye con la ayuda de amigos, ¿no? Pero él es el que pone manos a la obra y va buscando los materiales a poquito, a medida que empieza a vender obras, cuando se instala en Maldonado. Y bueno, acá tenemos la parte del taller. En el taller, donde estos desniveles los va construyendo de a poco. Esta parte la termina al finales de los 60. Y bueno, yo conozco la casa desde los años 65, tengo recuerdos, todavía no estaba la piedra laja, ni esas maderas, ni la parte de arriba. ¿Cómo llegaste al contacto Porque con mis él? padres eran muy amigos de Manolo y Marquita, y vivíamos muy cerca en Montevideo, y bueno, en algún momento, en los primeros años de mi infancia, ellos toman un poco un rol me van llevando, a medida que mis padres se separan, ellos tienen un muy buen contacto y bueno, como tratan de hacer frente a esas... Son como unos tíos ahí. A esos, sí, entonces bueno, me encuentro con que Marquita me ayuda con los deberes y Manolo de repente lo acompaño de chico en las horas donde no tenía con quién estar, hasta los boliches, ¿no? O sea que yo conocí algunos boliches del viejo Montevideo de la mano de Manolo y fue para mí un recuerdo muy lindo, ¿no? Bueno, así que es un apego, hay gente que es adoptada y yo creo que también hay niños que adoptan padres postizos, ellos, y Mariquita en particular, su ternura es memorable y no fui el único, ¿no? Muchos jóvenes cuentan la misma calidez, encontraron en ellos una contención particular. Así que bueno, es por eso... ¿Pues ellos no tenían hijos? Ellos no tuvieron hijos, pero creo que tuvieron más que muchos, ¿no? Mucha gente que los quiere muchísimo por esos instantes y tiempos eternos de cariño, ¿no? Así que bueno, aquí estamos en una casa que justamente todos, entre muchos de ellos que conocieron a Manuel y Marquita, tratamos de cuidar este lugar. En este momento lo estamos cuidando como si fuera los años, ves las obras que estaban colgadas aquí en los años 70, 80, y encontramos obras de todos sus periodos, ¿no? Encontramos dibujos. Tiene como una figura muy alargada, ¿no? Bueno, Tiene mirá, el Greco es uno de sus maestros, capaz que por ahí, pero también Goya, como lo vemos por allá. Claro, y la oscuridad también. Sus pinturas negras, como esta serie de los fantasmas, que es su
su mirada sobre la condición humana es a través de sus fantasmas, que él plasma su visión. Aquí tenemos los molinos de viento. Es la parte menos conocida de la obra de Manolo. Manolo es más conocido por sus dibujos, sus retratos. Mucha gente venía a retratar a sus hijos cuando eran chicos aquí en Maldonado y en Montevideo. Por allá tenemos Hiroshima, que también forma parte de los fantasmas, pero también allá en el fondo los condenados de la tierra, la inteligencia, el ángel y el hombre. Vemos por allá la influencia de Goya, por allá del Greco. Manolo creo que fue marcado por el maestro Torres en una cantidad de aspectos, de valores también. Sí, pero no se nota tanto en su arte. Ahí está, él no adoptó el constructivismo como forma de expresión, y es por eso que no vemos aquí ninguna obra de ese estilo, ¿no? Tiene un tratamiento particular de los desnudos, por allá vemos un puerto. Sí, muy liviano, ¿no? Tiene algo muy... Al final ese es el final de los 80. Y en esta obra, no sé si se nota aquí al Quijote y a Sancho Panza peleando contra los molinos, y aquí la palomita de la paz. Estos monstruos, fantasmas, nacen desde el rancho de su abuela, cuando él decía que a la luz de la vela, en las noches de invierno, notaba unos personajes que giraban en el techo y que le daban miedo, y luego los utiliza para justamente plasmar esa visión de la condición humana, donde el poder, el abuso del poder y las consecuencias en los seres humanos, a su manera. En esta obra vemos al Quijote peleando contra esos molinos, que son esos monstruos que él veía, personajes angulosos que tratan de devorar a la paloma de la paz. Vemos a Hiroshima también, que es una obra también en esos estilos, ¿no? Y por aquí personajes, encontramos a Mariquita, Reina Argel, su esposa querida, compañera de toda la vida, que ella era menor cuando iban a casarse, o sea que menor cuando creo que la época era 21, ¿no? Creo que tenía, me impresiona porque hace poquito estuve hablando mucho con Josefina Pesino, que es medio parecido a tu caso, que es como adoptada también por Coliel de alguna manera, bueno. Y su mujer Carmen era también muy jovencita cuando estaba noviada y se tuvo que casar por poder, no sé. Bueno, ahí tuvieron que negociar con el padre, porque claro. Mariquita, que los tenemos acá, a Manolo y a Mariquita, esas fotos, ves a Manolo con esos rasgos medio a caballo entre el charrúa y medio oscuro de piel, y acá Mariquita, que también son orígenes diferentes. Acá tenemos a Manolo, que nace en un rancho en San Miguel, de origen, como te decía, acá está mi mamá, por acá, este es el retrato de la mamá, está en ese momento, pero alguien que es bastante marcada, parece él decía como de la frontera, ¿no? Que también. Las tolderías estaban ahí a la vuelta de la esquina, decía, ¿no? Y Mariquita, sin embargo, viene de una familia de origen. Mariquita era Braulia Hortensia Rivero Medeiros de Albuquerque, y era hija de venía de un origen de Albuquerque, era un potentado brasileño que iba comprando tierras por el norte. Ella nace en Piedrasola en el año 26, Manolo nace en el 19. ¿Dónde se conocen? Bueno, se conocen en Montevideo. Una anécdota muy linda también, donde Manolo ve pasar una mujer bellísima en un ómnibus y la espera unos cuantos días a la misma hora para ver si podía verla pasar de nuevo, y dice que después casualmente lo vuelve a encontrar en la casa de su hermana, que era compañera de ella, y bueno, ahí empieza una historia de amor que termina en la muerte de Manolo en el año 90, cuando ella al lado, cuidándolo, y gracias a Mariquita, sin duda, Manolo vivió hasta los 71 años, porque tenía los pulmones muy frágiles. Él aprende a fumar, o sea, decía que su abuela, entre mate y mate, le da una pitada
y bueno, ahí empiezan sus vicios, como lo describe él, ¿no? Entonces, bueno, Mariquita nacida en una familia de estancieros, donde vive hasta su madre fallece cuando ella es una niña, o sea, cuando ella nace, y se cría con la segunda esposa del papá, que es la empleada doméstica de la estancia, doña Iracema. Iracema, esta señora que está acá, Mariquita guarda un enorme aprecio por esa madre adoptiva, digamos, que es su madre del segundo casamiento del padre, que sus hermanas mayores rechazan. Y es ahí que Mariquita creo que desarrolla su sensibilidad sobre la injusticia y la discriminación. Es por eso que luego, cuando encuentra a Manolo, creo que ve en él todo lo que se puede cambiar en la tierra y trata a Manolo como un ser a cuidar, y lo cuida todo a lo largo de su vida, ¿no? Así que bueno, estamos en... ¿Esa no se dedica para nada al arte? Es enfermera, tiene una formación de enfermera, y cuando aparte trabajaba en librerías y galerías de arte, o sea, estaba desde joven. Se ve muy sensible, se ve. Ahí está, se bañaba en ese mundo, ¿no? Aquí en esta parte de retratos tenemos algunos que son interesantes. Este es de un gran amigo de Badel, un amigo de, digamos que compañero, ¿tá? Porque había podríamos decir que como compañero Badel aterrizó por esta casa, lo fueron conociéndose por los años, cuando tenían 17, 18 años, hay recuerdos, hay anécdotas de la vida de Badel, y en algún momento tiene un mal momento en su vida y aterriza por acá donde vive años, ¿no? Por eso tenemos el retrato de la hija de Jacobo Arbenz, esta chica de guantes rojos, es la hija del presidente de Guatemala, que Manolo pinta por el año 59. Que es un encargo. Viene acá a esta casa, ellos viven en el exilio, el presidente Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado en Guatemala y viene a vivir el exilio aquí, y es ahí que lo pinta. Y por allá tenemos a Beatriz de Aedo. Claro. Este retrato de Beatriz de Aedo, nosotros en la fundación tenemos una cantidad de obras, pero no tenemos necesariamente los nombres de cada uno, y esto fue un trabajo muy interesante de investigación de los profesores del CERP. Fue un equipo donde hay varios nombres. A la cabeza de ese equipo estaban Virginia Cano, Andrea Salvo, y varios, Felipe Castro, y otros, dos Florencias, Madeleine, y varias personas, varios nombres que ahora en este momento no recuerdo cada uno con su nombre y apellido, pero hicieron un trabajo de investigación muy interesante y terminaron haciendo una exposición de los retratos que encontraron. Ese trabajo, que fue de mucho valor para este lugar, descubren la obra de Beatriz de Aedo. Esa era la hija de Eduardo Víctor Aedo. Exacto, ¿no? La hija de Eduardo Víctor Aedo. Y que se casó luego con el embajador de Argentina. Exacto, con Jamil. Así que para nosotros fue cuidaron todas las obras, todos los retratos, varios de ellos terminaron en un catálogo, y también hicieron un trabajo de digitalización de documentos muy, muy importantes para nosotros, porque fue la primera vez que un grupo de profesores tan comprometidos vinieron a poner un poco de cuidados a los diferentes valores de esta casa, ¿no? Qué divina la casa con los desniveles, porque uno ve por la ventana como que todo tiene un nivel distinto, es increíble. Cercanía con el Brasil marcó Manolo, con la vista de los morros, que también era uno de sus destinos. Manolo y Mariquita viajaron a Chile, viajaron a Brasil muchas veces. Creo que también estuvieron en Perú y no recuerdo Bolivia, pero en diferentes oportunidades. Acá vamos a ver la churrasquera y vemos desde acá la cabañita y el taller de cerámica. Esta churrasquera, los primeros recuerdos que yo tengo, es de un espacio aquí donde era arena, en este solar, no había nada, un bosque, y una parrilla en el piso donde se comía. Manolo
como a medida que se va instalando en los años 60 por acá, vienen a verlo una cantidad de artesanos y personalidades que hoy, es decir, en ese momento eran estudiantes, algunos de ellos ya trabajaban jóvenes como artesanos y venían a vender sus obras en la feria de Punta del Este. Y esos artesanos hoy, la vida los fue llevando a lugares interesantísimos, de trayectorias muy valiosas, y hoy vuelven a esta casa después de haber pasado por una cantidad de momentos, de horas bien llenas de su vida, ¿no? Es decir, como decía Amin Maalouf, que había gente que se regía por el tiempo, que podía ser una línea, y otros por el espesor. Amin Maalouf era el escritor franco-libanés que hizo Samarcanda. Hay gente que pasó por esta casa que da gusto encontrarla por el espesor de su vida, ¿no? Y así fue que Manolo se fue rodeando de gente que venía a visitarlo, gente que ya había conocido en Montevideo, y esa gente a veces venía a acampar, jóvenes artesanos, estudiantes, que venían a mostrar lo que habían preparado para vender en la Feria de Punta del Este. Y acá, en esta mesa, Manolo les crea un espacio donde pueden comer. Manolo era un hombre muy modesto, donde sus talleres eran espacios que estaban casi en ruinas. O sea, él no necesitó todo este espacio para él. Él era un hombre realmente muy austero, yo lo conocí desde el principio, y ahí no había verso. No necesitaba espacios vitales, y sí pensaba en espacios de reunión. Por ejemplo, era un espacio, esta mesa siempre fue, estuvo rodeada de músicos, de artesanos, gente que venía y de repente había una guitarrera en la noche, pero que venían a mostrar sus cosas acá, charlar, encontrarse. Siempre vivían ollas como aquellas que vemos por acá colgadas, y aquella donde siempre había para comer. ¿Un horno de panes? Este es un horno de pan, sí, donde se podía hacer de todo, ¿no? Pero pizza, etcétera. Esos ollas enormes. Y esas ollas que estaban siempre ahí, prontas con algo para comer, o sea que nadie se iba de acá sin haber comido. Me fascinan las vistas de las ventanas, porque yo te digo, todos tienen desniveles, como uno ve de distintos lugares, y mucho jardín. Todo rodeado de bosques, ¿no? Donde acampaban mucha gente. Acampaban acá nomás, en la vuelta. Eran muchas carpas que tenías acá en la vuelta. Y que o sea, él cedía el terreno así para que acamparan. O no era de él, era como... Eran terrenos, esto era todo bosque. Era todo bosque, y no muy había pocas nada. Casas, claro. ¿No? Pero se encontraba, era un camping enorme que venía, y Manolo ponía a disposición espacios para que esas personas que venían a verlo y venían a encontrarse con otros, aquí se encontraban, como te decía, podían encontrarse Idea Vilariño, que era amiga de Manolo, con la que tenemos correspondencia, una poesía hecha a mano, pero como Mario Benedetti, o como otros grandes de la música brasilera que eran amigos, y de la música uruguaya. Acá tenemos fotos con Rosario Mareño, Ramón Palacio, todo el espectro cultural del Uruguay, muchos de ellos pasaban por aquí a saludar a Manolo, y no solo era una casa donde encontrabas, podías encontrarte con... Es un lugar muy fermental. Muy fermental. Manolo, esta cabañita, aquí ves esta piscina que parece una piscina de una casa donde la gente la hace para nadar. En realidad corresponde más bien al deseo de tener un espacio con agua, sí, donde podés poner plantas, nenúfaros, como algo que te acompaña el agua ahí, no tanto para bañarse. Exacto, es un espacio más bien por aquí tenemos la cabañita. Esta cabañita que Manolo dibuja y diseña y construye es aparentemente Mariquita en algún momento le dice, cuando empieza a venir mucha gente a la casa principal y no daba el tiempo no había un espacio más tranquilo, y Manolo, aparte, si alguien decía no tengo, se hace tarde, quédate. Entonces, una casa de puertas abiertas totalmente, ¿no? Entonces, Manolo
ofrecía espacios donde ahí donde estuvimos y vimos los retratos, habían un techo a dos aguas, donde abajo tenías también espacio con camitas, ¿no? O sea, siempre había un lugar donde dormir, y si fuera necesario el piso con algo iba a ser el lugar donde alguien podía refugiarse una noche de lluvia, ¿no? Claro. O sea, aquí tenemos en esta cabañita, era un proyecto de hacerlo de madera. Manuel termina haciendo esa casa para cumplir con ese pedido de Mariquita, pero al final nunca vienen acá porque siempre encontraron a alguien que estaba en una situación más complicada y terminaba viviendo ahí mucho tiempo. Este espacio, un taller de cerámica, un taller multi... Qué divino. Donde Manuelo intentó y puso en práctica un proyecto de formación gratuita, creo que se podría llamar una especie de UTU, donde Manolo proponía una formación en cerámica a los jóvenes, donde allí abajo encontrás el torno, aquí encontrás cuatro hornos de cerámica. Uno de ellos es una reliquia. Sí, uno de ellos parece que puede haber sido donado por Pola Bonilla, una ceramista maestra, una personalidad interesantísima de la cultura fernandina, que participó en el entramado también sociocultural, tratando también de hacer que Manolo se quede acá en los años 59, cuando viene por primera vez. Por ahí abajo podías aprender el torneado, aquí arriba podías aprender, estaban los que hacían el esmaltado, y también podías aprender carpintería. Aquí arriba un espacio para que un artesano pueda dormir, tenía su habitación, y allí un baño. Este espacio que es de docencia, donde Manolo le pagaba a quienes venían a enseñar un jornal, y luego ellos iban formando a quienes vinieran. Había una joven que me decía que ella le daba un poco de vergüenza porque ella termina aquí porque una profesora de pintura le aconseja venir a ver a Manolo, y ella viene y dice: esas clases que me están dando, yo quiero pagarlas en cerámica. Yo puedo pagarlas, mis padres tienen el dinero como para pagar, ¿cuánto es? Y no le dejaban, insistían en que no se podía y que no había como pagar eso, porque Manolo siempre enseñó gratuitamente, eso lo aprendió del maestro Torres, pero aparte él decía que tenía la libertad, gracias a eso, de poder decir que no quería a tal, o sea, no quería, de repente no tenía ninguna obligación y podía negarse si quería, ¿no? Entonces, bueno, faltan unos cuantos datos, sí, unos cuantos datos que, por ejemplo, esto que vemos como espacio de docencia, también puede ser que tenga que ver con algo que nosotros empezamos contando la infancia de Manolo, pero falta un capítulo, y es que él, a los 15 años, cuando va a Montevideo, su madre ya está instalada ahí y trabaja para el Frigorífico Nacional, se instala en el Cerro, en la calle Vizcaya, y ahí en el año 1935 Manolo, cuando llega con su hermano Carlos a la estación Yatay, caminan hasta la persona que los tenía que buscar, no está, ellos van con el colchón hasta un rancho donde viven los hermanos y la mamá. Bueno, llegan al final, se instalan, y a las semanas a su madre le atropella un auto. Su padre, que trabajaba en el Brasil, o sea, no tenían otra contención, terminan en manos en dependencias del Consejo de Niños. En la colonia, Manolo termina en la colonia Martí René, en Santa Lucía, y es ahí que Manolo, sus hermanos en otras dependencias, él va con su hermano Carlos, y en ese lugar Manolo aprende carpintería. Es un lugar especial, él dice que va a una colonia buena, que no es una colonia donde tiene la suerte de tener otras herramientas, y por ejemplo hay una imprenta. Manolo
creemos que reúne un grupo de gente, porque él termina siendo el editor de una revista que se llama Educación, un bimensual de una excelente calidad que hoy lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional. Es un bimensual que se imprime entre el año 39 y 40, que se distribuye en diferentes ministerios. Nosotros tenemos el acusado de recepción del Ministerio de Defensa, que agradece al señor director de la revista Educación, don Manuel Vicente Lima, por haberle hecho llegado uno de sus ejemplares. Y se ve que es una revista que se distribuye en varios, o sea que compite con otras revistas de calidad, donde se encontraba poesía de Rubén Darío, por ejemplo, en uno de sus ejemplares, reportajes de las dependencias del Consejo en diferentes áreas, ¿no?, de la colonia. Escribían un panorama de la Segunda Guerra Mundial. Era una revista con dibujos, tenían anuncios, invitaban a la gente a dar libros, proponían productos hechos en la colonia. O sea, un bimensual de una calidad interesantísima, armada por jóvenes de menos de 20 años, en el año 39. Estamos hablando de un año donde aquí, atrás de la isla de Lobos, encontrábamos al Graf Spee en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En esos años, Manolo, con 20 años, Manolo ya tiene un alumno, Julio Mancebo, que luego pasaría por la escuela de Torres García. Tiene como maestro a Manolo, que creemos que es dentro de la colonia, que ya él tiene una cierta autonomía, hace el liceo nocturno, también enseña, y con esa edad da taller, tenemos un registro como que da una charla a los obreros en el Cerro, en el Ateneo del Cerro, sobre arte y sociedad. O sea, vemos que es un hombre ya comprometido socialmente, a nivel gremial también, participa en ocupaciones de frigoríficos. Vemos que ya a los 20 años ya es un hombre que está comprometido y va avanzando. Luego, a través de Uruguay Alpuí, compañero del liceo de Santa Lucía, le dice, lo empuja a ir a la escuela de Torres García, y él entra a esa escuela. Cuando una anécdota que Manolo cuenta, dice que el maestro le hizo hacer una prueba, una naturaleza muerta, que después de algunas correcciones la dejan en un espacio sobre un costado, y unas semanas después Manolo se entera que los que vieron esa obra, compañeros de taller, creían que era uno de ellos. O sea, Manolo ya tenía, entrando a la escuela de Torres, una trayectoria muy interesante. Luego atraviesa esos años de la escuela que terminan empiezan en el 40 y 44, 45, ya se aleja. Diferentes anécdotas que después nuestra búsqueda de datos van a poner en orden. Por ahora lo que estamos haciendo es traer toda la información, juntarla y ponerla en manos de algún investigador que el día de mañana logre hacer algo un poquito más interesante. Entonces tenemos datos que nos dicen que luego a través se va vinculando con gente como Idia Vilariño. ¿Dónde se le encuentra? Y bueno, se encuentra con Idia Vilariño a través de la militancia también. Idia Vilariño vendía bonos a favor de los puertorriqueños que iban a ser anexados por Estados Unidos. Ella se involucra en esa batalla, se hacen amigos, y luego, bueno, esas amistades se vinculan a través de las tertulias, pero de las tertulias en los bares de Montevideo de esa época, a través de la militancia también. Entonces, cuando vemos esta casa desde este lugar, una casa con varias construcciones, que vemos que el espacio de docencia es enorme, porque todo este espacio, más el espacio dedicado en la casa, para una enseñanza gratuita, donde... Sí, mucho de compartir todo, ¿no? Exacto, entonces no estamos tratando de ver qué pasaba por la cabeza de Manolo cuando le pone País de Pinares a esta tres y cuando vemos la flora, vemos la enorme variedad de... Acá tenemos arazá, tenemos dos arazá, tenemos tres nogales, dos pecan, varios frutales,
naranjo, duraznero, limonero. Hay una variedad. Hay un diseño, ¿no? También del jardín, como exacto, muy artístico. Guayabo, bueno, jazmines, hay 8 pies de jazmines, 11 cipreses, 2 cedros enormes. Es una casa que palmera. A mí todas estas casas ya las he visto, por ejemplo, estuve en la casa de Díaz Yepes, Un Grito de Gloria. Sí. En la casa de Flo también, que tienen estos jardines así, tienen ahí esa impronta un poco torregarciana al propio jardín, ¿no? Con muchos árboles también y algunas esculturas, acá no veo tantas, pero digo, como que hay algo especial, son lugares muy especiales. Muy especiales, sí. Bueno, tu jardín, yo recuerdo a Manolo cuando la imagen del artista es de un bohemio, que para mí habría que ponerse de acuerdo sobre lo que quiere decir bohemio, pero hay un cuidado y un orden impresionante. Es un hombre que tenía sus paseos inmerso en sus reflexiones, que terminaban volviendo al taller y poniendo los tonos o lo que faltara de su obra, pero eran horas de reflexión, de idas, de pintura, de silencios, donde la música del Sodre, que era la emisora que se escuchaba en esta casa durante todos los recuerdos que tengo, Manolo ese silencio lo rompía de repente compartiendo con Mariquita compitiendo en quién podría ser el director de esa, o sea, ya no era lo que estamos escuchando, sino quién interpretaba. Sí. Una belleza, ¿no? Pero quiero decir, muchas horas de espacios de reflexión. Este jardín era un lugar de inspiración para él, donde cambiaba alguna cosa, construía algo. Y tenemos una fuente preciosa por ahí que estamos tratando de poner al día. Es un lugar donde entonces, como para volver a lo que al origen, casa, que es País de Pinares, que es el nombre que le pone esta casa, creemos que puede haber una intención de un espacio especial construido por el encuentro de dos experiencias, la de su pasaje por las dependencias del Consejo del Niño, la colonia Martirene, y su experiencia con esos jóvenes con una cantidad de perspectivas difíciles, donde Manolo se ocupa al ser el editor de esa revista, de juntarlos y proponerles otro camino, un camino más abierto, donde los jóvenes de esa colonia se volvían periodistas, iban al encuentro de otros a través de preguntas, y ese deseo de forjar encuentros y hacer un mundo mejor. Y el otro, desde la política, donde él se reivindicaba del socialismo libertario, y creemos que ese encuentro de esas experiencias puede ser que hayan hecho de este lugar algo tan especial, y un lugar que marcó a mucha gente, donde muchos dejaron sus huellas y se reencuentran. Apenas se volvió a abrir esta casa, con muchas historias donde les dejaron a lo largo de su vida quizás la fuente de inspiración para los caminos que tomaron. Pero este lugar hay que cuidarlo, lo estamos haciendo, este legado. Yo soy secretario de la Fundación Manolo Lima, y este espacio está sostenido, apoyado por los amigos de la Fundación, que son gente que viene en un momento de repente a pintar algo, a cortar el pasto, a poner una luz o a proponer programas. Desde el año 2020, desde noviembre del 2020, proponemos programas de varios, pueden ser presentaciones de libros, pueden ser títeres, teatro, música, talleres, y jóvenes por ejemplo, como hoy nombraba los del SER, pero también de UTU de Rayanes, energías renovables, pero también gente de la licenciatura de turismo, del CURE, de diferentes instituciones vinieron a mirar esta casa y tratar de dejar también sus huellas. Los jóvenes de UTU Arrayanes, por ejemplo, de energías renovables, hicieron un proyecto para permitir a esta casa
la sustentabilidad energética a través de la energía solar. Es un proyecto precioso, hecho por jóvenes, que nosotros esperamos que el día de mañana, apenas tengamos los medios, logremos llevar adelante ese proyecto y que esos jóvenes el día de mañana puedan venir con sus hijos o sus nietos y vean también, como muchos de los que vienen hoy, a ver las huellas que dejaron en algún momento. Manolo tiene 3 aportes importantes para aquí en Maldonado y para la cultura uruguaya. Y uno de ellos, primero, la formación de jóvenes gratuitamente, como él lo aprendió con la Escuela de Torres, pero también tiene la formación de la Pinacoteca del Taller Maldonado, donde junto a sus alumnos puso en marcha un sistema de préstamo de obras de arte que se asemeja a la biblioteca. Lo único que en este caso él pedía una suma, con el contrato de préstamo, había una suma casi ridícula, pero que permitía hacer la diferencia en que no sea gratuito. Y la gente que venía a llevarse una obra, el sistema consistía en que uno podía venir y, como en una biblioteca, en lugar de llevarse un libro, se podía llevar una obra, tenerlo un tiempo, conocer la obra del artista, poder cambiarla luego con el tiempo. Si podía comprarla, la compraba, y si no, la devolvía. Pero la idea era que las personas que no podían comprar una obra la tuvieran al menos tuvieran obras en su casa. Era una forma de luchar contra el mercado que obligaba a la gente a pasar por y que la gente se relacionara, ¿no? Con y eso, también que la manera. gente se nutriera también e intercambiara también, ¿no? Que la obra de los artistas estuviera también. Linda idea. Muy linda idea. Y esa idea yo la llevé a Ginebra, donde viví 25 años, y en el año 92 inauguré la Pinacoteca, lo que se llamó la Pinacoteca de Soville, porque era en el barrio de Aguas Vivas, donde yo vivía, y hasta el día de hoy ese sistema de préstamos de obras de arte, inaugurado en el 92, inspirado en el trabajo que hizo Manolo aquí en el medio de los montes, esa actividad sigue funcionando desde hace 30 años en un país del primer mundo donde el intercambio funciona muy bien, ¿no? La gente lleva obras, conoce artistas a través de ese sistema y es sin fines lucrativos, o sea que es un encuentro también muy interesante. Las obras que están en ese lugar no se venden, o sea pero sí la gente puede entrar en contacto directamente con el artista y bueno, si hay esas obras pertenecen a la colección, fueron compradas en galería, muchas de ellas, y llevadas hasta allá. Y esa actividad sigue funcionando. Por acá vemos uno de los artículos para Ginebra, lo vemos, los grandes títulos cada año con obra de Manolo, hablan de un sistema original de un artista que pasó por la escuela de Torres García, y Torres García asociado también a la vanguardia europea, ¿no? De todas las personas que lo acompañaron en la revista Círculo y Cuadrado, por ejemplo, hablamos de Mondrian, de y otros tantos. Sí, ubicar, ¿no? Todo este movimiento. Exacto, y llevó este sistema de préstamos de obras de arte en Ginebra, llevó a que el Uruguay se viera también desde otro lado, no solamente en la época en la que yo llegué. El Uruguay era conocido también por Francescoli, hoy claro. Fue cambiando, y el Uruguay desde la pintura bueno, hay es una colección bastante grande que permite conocer al Uruguay desde otro lado también, y a los artistas uruguayos, que es como no tenemos petróleo pero tenemos artistas, y es un valor que a veces descuidamos. Bueno, entonces todos estos artículos están a la vista. Muchos, para que vean. Muchos artículos de prensa, algunos, sí, como muchos de Ginebra, bastante sí, elogiosos, donde dice Carson de Mieux Loué l'Art, que es la Pinacoteca de Soville, traducido sería Loué también como alabar. Nadie sabe mejor alabar el arte que la Pinacoteca de Soville, utilizando un juego de palabras sobre el Loué, porque les cuesta entender que en realidad es préstamo, y lo que se pedía era como
pero en un juego de palabras muy lindo, firmado por ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo, sí. Por pinacotec.ch se puede encontrar este sistema de préstamos que ahora está en manos de la Asociación de Amigos de la Pinacoteca. O sea, los suizos son están muy entrenados en la vida asociativa y cuando yo me volví para el Uruguay en el año 2005-2006, quedó en manos de una asociación de amigos y de la Pinacoteca, y hoy ellos funcionan qué bárbaro, perfectamente. Un granito de sí, importante. Hoy es un grupo de gente renovada. Aquí tenemos los afiches que se pegaban en las paredes de los comercios. Algunas de las actividades que se hicieron a través de este era el catálogo que la gente podía llevarse, gratuito también, donde tenías el currículum de los artistas para que tengas. Aparte había un lado lúdico en la construcción de esto, porque no podías ver, cuando veías la obra no estaba el currículum pegado al lado, entonces la gente se pararía quizás donde había un currículum muy grande y se llevaría por el currículum. Entonces la propuesta era, déjate llevar, y luego el catálogo. Entonces había una identificación sobre la obra para que se den rienda suelta a sus... estas son pruebas de esmaltado que se hacían en el taller, lo que vemos por ahí. Algo más te quería decir, que esta casa, si Manolo se queda en este lugar, en Pinares, es porque creemos que fue el resultado de una cantidad de esfuerzos. Mariquita, que quiere sacar a Manolo de Montevideo, un Montevideo donde estaba muy difícil en los años 59. Luego creemos que cuenta con la complicidad de algunas personalidades, como Paula Bonilla aquí en Maldonado, como también el hermano menor de Alceu Ribeiro, Edgardo, que le dice a Manolo que en el Country Club le pedían a Edgardo que pintara en Orfeo Negro algo, y le pregunta a Manolo si él puede ir en su lugar, porque él no puede ir. Entonces Manolo le dice que sí, pero entonces hace un croquis. Edgardo le dice: hace un croquis, mándalo, y si te aceptan, bárbaro, porque a mí me complica un poco la vida. Viene para acá y aquí le empiezan a conseguir alojamiento por la Bonilla, entre otros. Hay diferentes personalidades que se meten, y Manolo termina ese encargo y, dispuesto ya a volver a Montevideo, por la Bonilla le dice: Manolo, quédate hasta el final de la temporada, te conseguimos algunas cosas que he hecho. Y Manolo dice en un reportaje que se queda hasta el final de sus días, ¿no? Pero algo que acá también hay otros actores que apoyan a Manolo desde varios lugares, pero que pueden ser Pelusa Vera, desde la gente entre los actores. Pelusa cuenta cómo con Quique Almada tratan de armar una exposición, y otra persona, para que Manolo pase por esos periodos difíciles de los años 59. Entonces, en varias oportunidades, acá mismo, personalidades como Mecha Gataz, que le hacen un reportaje, empieza el reportaje diciéndole, y no sabía, y hoy tenía ganas de ir a ver a un amigo y voy a ver a Manolo. Es un artículo muy lindo donde cuenta algunas anécdotas de cómo Manolo se instala, pero que luego esas personalidades, desde la política también, como Eduardo Víctor Aedo, hablábamos de Mecha Gataz, Pelusa Vera, etcétera, pero de diferentes personalidades que hacen que van promoviendo a los artistas que vienen llegando a este lugar. Larga tradición, ¿no? Porque antes de ellos hubieron otros en este rincón del Uruguay, pero logran que se vayan afianzando, vienen con sus hijos a que Manolo les haga un retrato, y Manolo eso le permite esa elección de venir a ver a Manolo, de venir a pasar por esta casa.
lo llevan a que Manolo logre ir comprando sus diferentes ladrillos, sus pedazos de madera, y se va construyendo esta casa que para que disfrute de que sea el lugar de encuentro que hoy estamos tratando de preservar.